Por cierto, la historia de la casa Martell es tan complicada que no me alcanza a explicarla por completo hoy. Si les interesa un video especialmente dedicado a ellos y lo que están haciendo en los libros, díganmelo en los comentarios y con mucho gusto lo haré. Muchachos, llovió café en el campo, lo cual significa que por fin el video que he temido hacer por lo complicado que es, ya está aquí. Hoy hablaremos de la verdadera casa Martell. Nunca doblegado, nunca roto. La casa que vence a las sombras. Bueno, esa es la UCB, pero comparten lo mismo, es lo mismo. Aunque la serie no hizo honor a su lema, la casa Martell sigue muy viva y más activa que nunca en los libros. Y hoy vamos a conocer su pasado, su presente, e intentaremos prever cuál puede ser su futuro. Démosle play. Antes de llegar a la parte jugosa, hay que hablar un poco sobre la historia de la casa Martell. La casa Martell es una de las 7 grandes casas de Poniente y son los gobernantes de Dorne desde su capital, Lanza del Sol. Al igual que los Stark, su linaje, historia y cultura son únicos en los 7 reinos. Esta casa fue fundada por Morgan Martell, un aventurero ándalo que se asentó en las tierras durante la llegada de los ándalos a Dorne, pero no gobernaron, sino que fueron vasallos cautelosos de otras casas como la Jordain, Alyrion y la Ironwood, de la cual hablaremos bastante más. Pero todo cambió con la llegada de la reina guerrera Rhoynar Nymeria, alrededor del 700 antes de la conquista. Para la época, los Martell eran una familia menor de Dorne, y sus tierras eran pequeñas comparadas con las de la casa Ironwood. Huyendo de la expansión del feudo franco de Valyria, Nymeria llegó a Dorne con 10.000 barcos, o al menos eso cuenta la leyenda, llenos de sobrevivientes Rhoynar, así como guerreros exhaustos. Mors Martell, señor del barco de arena, supo reconocer esta oportunidad y se casó con Nymeria, uniendo sus fuerzas y logrando unificar todo Dorne bajo su dominio y sus nuevas costumbres, ya que la unión de sus pueblos hizo que los Martell abandonaran muchas de sus antiguas costumbres ándalas en favor de las de los Rhoynar. Nymeria nombró a Mors príncipe de Dorne en lugar de rey, y sus tierras y títulos pasaron a su hija mayor, a pesar de que Nymeria se casara de nuevo tras la muerte de Mors y diera a luz a un hijo varón. A partir de ahí, las mujeres de Dorne comenzaron a disfrutar de mayor igualdad, siendo esta tierra vista como una de las más progresistas de los libros en cuanto a sexualidad e igualdad de género, siendo Dorne la única región en la que no importa que se tenga un hijo varón. Si una hija lo precede, es decir, si hay una hija mayor, esta heredará los títulos y el gobierno de la casa. Pasando a la conquista de Aegon, como muchos de ustedes sabrán, a diferencia del resto de Poniente, Dorne nunca fue conquistada por los Targaryen durante esta guerra gracias a su resistencia guerrillera y al clima desértico. Aunque aclaro que técnicamente fueron conquistados por Daeron I Targaryen, el joven dragón, pero dudo que esto cuente porque fue más como una guerra prolongada. Dorne realmente nunca se rindió y lo demostraron al asesinar a Lyonel Tyrell, el gobernador que había designado Daeron después de su supuesta conquista. Este es el inicio de la enemistad entre los Tyrell y los Martell. Cuando finalmente se unieron a los 7 reinos fue por matrimonio, no por fuerza, cuando Daeron II Targaryen casó a su hermana Daenerys con el príncipe Maegron Martell. Como pueden ver, los Martell son una casa orgullosa que está donde está peleando con uñas y dientes. No se arrodillan fácilmente y tienen la confianza de quien se sabe haber demostrado mínimo ser digno de respeto por parte de los todopoderosos Targaryen. Pero aún así, estos eran los reyes del reino, por lo que cuando Aerys II Targaryen aceptó a Elia Martell como esposa de su hijo y heredero al trono, Rhaegar, sin duda los Martell habrán pensado que se encontraban nuevamente ante una gran oportunidad de matrimonio. Lo que hay que entender ahora es que los eventos más cruciales para los Martell en la trama de los libros es el matrimonio de Elia con Rhaegar Targaryen. Este enlace selló la alianza de Dorne y la corona, pero también llevó a una tragedia que definiría el futuro de la casa. Hasta el día de hoy en los libros, todos los planes y tramas de Dorne giran en torno a las consecuencias de este enlace. Elia era frágil de salud, pero dio a Rhaegar 2 hijos sanos, Rhaenys, una niña, y Aegon, un bebé. Pero haya sido por necesidad genuina de cumplir una profecía para salvar al mundo, o por patanería, o una mezcla de ambas, Rhaegar no solo hizo un desplante a su esposa públicamente al coronar a la adolescente Lyanna Stark como reina del amor y la belleza en el torneo de Harrenhal, humillando a los Tyrell y a Dorne, sino que como guinda en el pastel, decidió secuestrar, huir o lo que sea a la dicha joven, desencadenando la rebelión de Robert Baratheon, su prometido. Les estoy contando a grandes rasgos lo que pasó, pero el chisme del cuadro amoroso entre Lyanna, Rhaegar, Elia y Robert lo tienen completito en este video que está aquí. Así que si no están al tanto y lo que los mueve es el chisme, disfruten.
Continuando con los Martell, cuando estalló la rebelión de Robert, Elia y sus hijos quedaron atrapados en Desembarco del Rey, por orden del rey Aerys, quien quería asegurarse de contar con el apoyo y la fuerza militar de Dorne en el conflicto. Esto terminó siendo desastroso para Dorne. No solo murieron sus hombres junto al príncipe Lewin Martell, tío de Oberyn, Doran y Elia, sino que la corona perdió la guerra y luego de siglos reinando los 7 reinos, los Targaryen fueron derrocados y exterminados, lo cual trajo una consecuencia monstruosa para Elia. Tras la batalla del Tridente y con Rhaegar muerto, Tywin Lannister supo que los Targaryen estaban acabados y pretendiendo ganarse la buena fe de Robert Baratheon, no se le ocurrió una mejor idea que enviar a Gregor Clegane, la montaña, y a Amory Lorch a que asesinaran brutalmente a Rhaenys, de 3 años, quien fue apuñalada 20 veces por Amory Lorch, y a Aegon, quien fue arrancado de los brazos de Elia y estrellado contra una pared por Gregor Clegane. Y aunque Elia Martell por sí misma no representaba un peligro para la nueva dinastía Baratheon, igualmente fue abusada y asesinada por Gregor Clegane, quien luego dejó su cuerpo junto al de sus hijos. Este crimen horrorizó al reino, y cuando Robert Baratheon hizo la vista a un lado, decidiendo perdonar este crimen atroz, Ned Stark se indignó tanto que se rompieron las relaciones. El Lobo del Norte, con la justicia fría como el hielo de su tierra, exigió castigo severo para todos los culpables de aquella infamia. Sin embargo, Robert Baratheon, el rey que había jurado proteger a los inocentes, ya dejaba entrever la sombra de su moral oportunista. Era hombre de voluntad férrea en la batalla, pero débil ante las conveniencias del trono. Prefería cerrar los ojos antes que tener que enfrentar las atrocidades que manchaban su corona. El asesinato de Elia Martell y sus hijos, crías inocentes aún en pañales, fue un crimen que clamaba al cielo. Ned lo vio con claridad. No había honor ni justicia en permitir que los autores de tal barbarie quedaran impunes. Pero Robert, cegado por su alianza con los Lannister y su odio hacia los Targaryen, enterró su conciencia bajo promesas de paz y conveniencia política, traicionando así no solo a su mejor amigo, sino a los principios que una vez juró defender. Mientras, en Dorne, la sangre de Elia clamaba por venganza. Los señores de la arena ardían en furia, sus lanzas ansiosas por clamar justicia con fuego y sangre. Pero Doran Martell, el príncipe de Lanza del Sol, no alzó la voz. El año siguiente que acabara la guerra, Oberyn intentó levantar a Dorne en apoyo del exiliado príncipe Viserys Targaryen, pero como siempre, el buen Jon Arryn con su diplomacia de abuelo sabio y el príncipe Doran Martell con su sonrisa enigmática lograron calmar los ánimos y evitar otra guerra. Mientras tanto, Oberyn reavivó involuntariamente el conflicto entre las casas Martell y Tyrell cuando, durante un torneo, hirió gravemente a Wylas Tyrell, dejándolo lisiado de por vida. Con los años, la salud de Doran empeoró por una gota debilitante que lo obligó a trasladarse a los Jardines del Agua mientras pasaba sus días confinado a una silla de ruedas, pero aunque su cuerpo fallaba, su mente seguía ágil calculando cada movimiento en el Juego de Tronos. Ante el mundo, Doran es un cobarde. Un hombre de sangre fría que aceptó la muerte de su hermana con silencio indigno. Hasta su propia familia lo ha despreciado por muchos años tras haberse negado a buscar justicia por Elia, y cada día que pasa la indignación general no hace más que crecer. Dorne entra a la historia de Juego de Tronos bajo este contexto político inestable, en el que cualquier mínima alteración pudiese causar una rebelión. En Juego de Tronos no aparece ningún miembro de la familia Martell, pero esto no quiere decir que su historia no se nos muestre. Los Martell son incluidos en una lista de grandes casas nobles de los 7 reinos que deben acudir a la capital a jurar lealtad al rey Joffrey Baratheon, o serán declarados como traidores. Mientras tanto, en otro frente de guerra, durante el Consejo de Aguas Dulces, donde proclaman a Robb Stark como rey en el norte, algunos señores especulan sobre dónde caerán las alianzas de Dorne, y Sir Mark Piper comenta que lo más probable es que los Martell apoyen a Renly Baratheon, dado el histórico resentimiento que guardan contra los Lannister. Sin embargo, como suele ocurrir, la realidad resulta ser mucho más compleja que las suposiciones de los señores del norte. Lo último que sabemos de Dorne es por Varys, quien explica a Ned que Cersei teme a todos sus enemigos, recordando que en Dorne aún lloran a Elia Martell, y dando a entender que esta región puede sumarse fácilmente a un conflicto contra los Lannister. En Choque de Reyes sabemos más de los movimientos de los Martell. Al estallar la guerra de los 5 reyes, los Martell mantienen una neutralidad calculada, aunque muchos en los 7 reinos asumen que tarde o temprano apoyarán la causa de Renly Baratheon. El propio Renly da esto por sentado, pero nadie cuenta con que en Desembarco del Rey, Tyrion Lannister teje una alianza con Dorne mediante una oferta tentadora, el compromiso entre la princesa Myrcella Baratheon y el príncipe Trystane Martell, justicia por el asesinato de Elia y sus hijos,
un puesto en el Consejo Real para el príncipe e incluso el control de algunos castillos. Doran, con su característica cautela estratégica, acepta los términos y Myrcella es enviada a Dorne. Si bien evitaron una alianza entre Dorne y otro pretendiente, es claro para todos que, aunque el príncipe haya movilizado su ejército, nunca se embarcará en una guerra a menos que sea su región la que se vea amenazada. En Tormentas de Espadas, Myrcella ya se ha asentado en Dorne y según Arys Oakheart, su guardia juramentado, le ha agarrado mucho cariño a la princesa Arianne Martell, hija mayor y heredera del príncipe Doran, y a su prometido, Trystane. Con la llegada de Doran Martell para tomar su asiento en el Consejo del Rey cada vez más cerca, Tywin y Tyrion planean venderle que quien realmente acabó con Elia y con sus hijos fue Amory Lorch, sin la participación de Gregor Clegane, y esperan que el paciente príncipe lo acepte. Pero para sorpresa de Tyrion, que parte a recibir al príncipe, quien llega junto a su comitiva de 300 dornienses no es el dócil, calmado y meditativo Doran Martell, sino su hermano menor, el príncipe Oberyn Martell, quien le explica que su hermano, debido a su salud deteriorada, se le hizo imposible viajar a ocupar su puesto en el consejo, por lo que envió a su hermano en su lugar. Oberyn llega a Desembarco del Rey con 3 objetivos claros: ocupar el puesto prometido en el Consejo Real, exigir justicia por los asesinatos de su hermana Elia y representar a Dorne en la boda del rey Joffrey y Margaery Tyrell. El famoso y temido Oberyn Martell, de unos 40 años de edad, tenía una reputación aterradora. A los 16 años había combatido contra Lord Ironwood y sus heridas le trajeron la muerte al hombre. Desde ese momento se le conoció como la Víbora Roja. Había aprendido todo acerca de los venenos en las ciudades libres y era un experto en el tema. También había estudiado en la Ciudadela hasta forjarse 6 eslabones hasta que se aburrió y viajó para formar parte de la compañía de los segundos hijos, hasta que de nuevo se aburrió y decidió formar la suya aparte. En fin, una reputación que le precedía. Por supuesto, Tyrion intenta convencer a Oberyn de que Amory Lorch, ya muerto, fue el único responsable de las muertes de Elia. Pero Oberyn no solo se niega a ser tomado por idiota, sino que exige justicia también para quien dio la orden de sus asesinatos. Como todos sabemos, durante el banquete nupcial de Joffrey, este muere envenenado y acusan a Tyrion del crimen. Oberyn acepta ser uno de los jueces, viendo una oportunidad, y cuando se declara el juicio por combate, la Víbora Roja se ofrece como campeón de Tyrion, con una condición: que el enano admita la verdad sobre la muerte de Elia. Tyrion, aunque niega la participación de Tywin, finalmente confirma lo que Oberyn ya sabía. Amory mató a Rhaenys, pero Gregor destrozó a Elia y a Aegon. El dolor y la sed de venganza de Oberyn Martell es tan fuerte que acepta incluso la labor de defender a un Lannister con tal de tener la oportunidad de vengar la muerte de su amada hermana mayor. Pero lamentablemente la justicia no abunda en Desembarco del Rey, como el mismo Oberyn comenta. El duelo entre Oberyn y la montaña es una danza mortal en la que Oberyn, ágil y con su lanza envenenada, hiere a Gregor una y otra vez. Esta parte, tanto en los libros como en la serie, ya venía cargada de una sensación incómoda. Oberyn estaba demasiado confiado y aunque demostró ser mejor en batalla que Gregor, la verdad el desenlace tristemente no me sorprendió. El dolor e indignación que sigue más vivo que nunca en su corazón vuelve impertinente a Oberyn mientras exige una confesión en lugar de dar el golpe final. El Arya Arena comenta que Oberyn juega con Gregor, a lo que Tyrion, nervioso, le contesta que Gregor era muy peligroso para ser el juguete de nadie. Y dicho y hecho, aprovechando un descuido de Oberyn, Gregor lo derriba y le aplasta la cabeza con sus propias manos, en una escena que por supuesto que no vamos a poner aquí, pero no sin antes cruelmente aceptarle a Oberyn que sí fue él quien dio la cruel muerte a su hermana. Consecuencia, por supuesto que las relaciones entre la corona y los Martell empeoran hasta un punto crítico cuando de Oberyn no llega a Dorne más que sus huesos, por lo que Tywin, preocupado por una posible alianza entre Dorne y Stannis, exige al maestre Pycelle que cure a Gregor Clegane para poder ajusticiarlo ellos mismos y aplacar un poco a los Martell. Pero es inútil porque es casi imposible descubrir qué veneno utilizó Oberyn contra Gregor Clegane, quien se retuerce de las horribles heridas que le pudren el cuerpo minuto a minuto. Igual es importante saber que acerca de Dorne se refieren con mucho respeto a los personajes en Juego de Tronos. Es evidente que pese a las derrotas y pérdidas, el príncipe Doran Martell es aún considerado un personaje poderoso y de mucho respeto, siendo la cabeza de una región fuerte que no permite ser despreciada o dada por menos por ninguna otra casa del reino, quienes sin duda recuerdan y temen lo que Dorne y los Martell fueron y pueden llegar a ser. Y finalmente, en Festín de Cuervos, conocemos a Dorne y a los Martell en su intimidad gracias a los puntos de vista de Areo J, el guardia personal del príncipe Doran Martell, Arys Oakheart, guardia real con el encargo de proteger a Myrcella, y Arianne Martell, hija de Doran.
Tras la muerte de Oberyn en su combate contra la montaña, Dorne está furioso, y varias de las hijas bastardas de Oberyn, conocidas colectivamente como las Serpientes de Arena, acuden con Doran Martell para exigir acciones contundentes. Aquí finalmente llega el momento de hablar de las diferencias entre Dorne en los libros y en la serie. A diferencia de Game of Thrones, donde las Serpientes de Arena son personajes huecos, carentes de personalidad propia y con un mismo discurso brotando de las tres indistinguibles mujeres, en los libros, como imaginarán, esto no es así. Las Obara, Nymeria y Taín, en orden de mayor a menor, de Canción de Hielo y Fuego, son bastante diferentes tanto en personalidad, objetivos y apariencia, lo cual tiene sentido puesto que son de madres distintas. Obara, de casi 30 años, es una mujer robusta y de temperamento feroz, con rasgos toscos y pelo castaño que suele recoger con rudeza. Viste como una guerrera, prefiriendo ropas prácticas de cuero antes de vestidos, y siempre lleva consigo una lanza, un látigo y su escudo. Su apariencia es más masculina que la de sus hermanas y heredó la fuerza y ferocidad en combate de Oberyn. Nymeria, de unos 25 años, en cambio, es elegancia y peligro envueltos en seda. Con su piel pálida, pelo negro como la noche y los labios rojos como el vino, Nym es bella y seduce con solo una sonrisa, pero oculta dagas entre sus bellos vestidos. Domina el arte de las armas ocultas y la intriga, moviéndose por el mundo como una sombra. Aunque su belleza rivaliza con la de cualquier noble, su corazón es tan venenoso como el de una víbora, y no olvida ni perdona. Taín, de 23 años, parece la más inocente de las hermanas, rubia, de ojos azules y voz tan suave como una plegaria. Podría confundirse con una septa, de hecho su madre fue una, pero tras su máscara de dulzura yace una mente fría y calculadora, que heredó el amor de su padre por el arte de los venenos. Es la prima más cercana a Arianne Martell, pero desprecia la paciencia de su tío, prefiriendo la venganza rápida y silenciosa. En cuanto a lo que desean, las tres Serpientes de Arena acuden a Doran luego de la muerte de su padre, todas buscando venganza. Obara exige dar inicio a una guerra y pide permiso para hacer arder Antigua, porque por algún trama de mamitis que tiene, odia esta ciudad de la cual era su madre. Nadie entiende qué tiene que ver Antigua con una guerra contra los Lannister, pero básicamente Obara pide guerra, sangre y destrucción. Nymeria es más modesta, y pide a Doran unas pocas muertes específicas. Quiere 4 vidas. Las vidas de Jaime y Cersei por los hijos de Rhaegar, la del mismo Tywin por Elia, y por último, la vida de Tommen por la de Oberyn. Por su parte, Taín también quiere guerra, pero le trae sin cuidado a Antigua y no ve inteligente salir a atacar al reino. Su plan es coronar a Myrcella como reina legítima de los 7 reinos, siendo ella mayor que Tommen y por ley dorniense sería la heredera al trono, y esperar a que los leones los ataquen en su territorio, donde Dorne es mucho más fuerte. Aquí tenemos que hablar de Doran Martell. Doran Martell comparte 2 rasgos con su contraparte en la pantalla, los cuales son la paciencia y serenidad. Los últimos que no comparten son la estupidez y la sobreconfianza. Doran en los libros sabe que las Serpientes de Arena le pueden causar problemas. Si bien no tan graves como en la serie, hasta el punto de querer matarlo, las Serpientes de Arena en los libros nunca lastimarían al amado hermano de su padre. Saben muy bien que pueden causar algo lo suficientemente grave como para poner en peligro sus planes, por lo que en vez de dejarlas hacer lo que les plazca y luego ser asesinado como un bueno para nada, Doran las hace arrestar ese mismo día para asegurarse de que no estarán libres para causarle problemas. Pero lo que no tomó en cuenta es que su hija Arianne es tan peligrosa e impredecible como ellas. En total secreto se ha estado acostando con Aerys con el fin de enamorarlo y manipularlo para que la apoye, haciéndole creer que, una vez Myrcella sea reina, podrán casarse a pesar de sus votos. Pero aunque siente afecto por Aerys, no está enamorada de él y no tiene intención de cumplir esta promesa. Su plan, el mismo que Taín: coronar a Myrcella Baratheon como reina de los 7 reinos, aprovechando la ley dorniense que prioriza a la hija mayor sobre el hijo menor, y con esto busca desencadenar una guerra contra el trono de hierro, donde Tommen, el hermano menor de Myrcella, gobierna como rey. Pero esto no es solo una cuestión de venganza para ella. La verdadera motivación de Arianne es defender su propio reclamo ante su hermano Quentyn. Arianne está segura de que su padre no la quiere como heredera, prefiriendo a su hermano menor en su lugar, ya que cuando era más joven leyó una carta de Doran para Quentyn en la que decía que él sería algún día su heredero. Esta revelación causó en Arianne un dolor enorme y un silencioso resentimiento hacia su padre y hermano que nunca se disipó. Arianne vive atormentada por la sombra de Quentyn desde entonces y no lo ve como familia, sino como un enemigo. Quentyn es un extraño para ella, ya que fue enviado a Palo Santo cuando aún era muy joven, para ser criado como paje de Lord Anders Ironwood.
Esto fue para calmar las relaciones entre los Martell y los Ironwood luego del combate del que ya les hablé entre Oberyn y el padre de Anders, Edgar Ironwood. Aryan confía en que los señores dornienses se unirán a su causa por lo popular que es entre los nobles y especialmente con el apoyo de las serpientes de arena. Además, una vez toma el control de Dorne, planea que su padre, el príncipe Doran, sea apartado del poder y enviado a vivir sus días en los Jardines del Agua, junto a su hermano Quentyn. Lo que sucede y pone a Aryan más paranoica aún es que se entera de dos cosas. Sus fuentes le dicen que su hermano Quentyn no solo ya no se encuentra con los Ironwood, sino que lo vieron cruzando el mar angosto haciéndose pasar por un mercader. Y también se entera de que la Compañía Dorada ha roto su contrato con Myr, cuando son conocidos por no haber roto un contrato jamás. La Compañía Dorada tiene como consigna que su palabra vale tanto como el oro. Aryan teme que su hermano Quentyn, con el beneplácito de su padre y el apoyo de los Ironwood, haya contratado a esta compañía para arrebatarle Dorne, a cambio de ayudarles a volver a Poniente luego de tantos años. La historia de la Compañía Dorada es muy larga y compleja, pero básicamente son una compañía de ponientís exiliados formada por los Fuego Oscuro para luchar contra los Targaryen, por el trono de hierro. Uno de los sueños de esta compañía es volver a Poniente. Lo que Aryan no sabe es que la Compañía Dorada supuestamente rompió el contrato para ir en pos de Daenerys, supuestamente porque esto es lo que le dice Illyrio a Tyrion. Pero al final del día, a quien realmente siguió la compañía fue al supuesto Aegon, hijo de Rhaegar. Pero volviendo con los Martell, la principal razón de Aryan para defender el reclamo de Myrcella entonces viene del hecho de que si logra instaurar el derecho de Myrcella como legítimo, el suyo propio tendría menos disputa. Por supuesto que este plan tiene más agujeros que monedas tienen los Lannister, y Gerald Dane, conocido como Estrella Oscura, se lo hace saber. Por su parte, Aerys, que tiene la inteligencia de una lenteja y el autocontrol de un cachorro frente a un bistec, por supuesto que cae completito ante la promesa de Aryan de que, una vez Myrcella sea reina, podrán casarse. Lo cual es mentira de nuevo, Aryan no tiene intención de cumplir esto. Hipnotizado por ella, y porque es un imbécil, Aerys saca a Myrcella de Lanza del Sol con el pretexto de que tiene una falsa enfermedad que la mantiene en cama, y utilizando a la doncella Rosamund Lannister como doble, aprovechando que son parecidas. Aryan reúne un grupo de conspiradores de confianza. Andrei Dalt, heredero de Limonar, Garin, un huérfano de sangre verde, realmente no es huérfano, solo les dicen así, y Sylvia Santagar, heredera de su casa. También incluye a Gerald Dane, como les comenté anteriormente, y aunque Dane es de los pocos implicados en su plan que reconocen la idiotez que están haciendo, es un hombre peligroso, el más peligroso de Dorne, y sus intenciones son muy sospechosas. El plan es encontrarse en las ruinas de Piedra Fresca, donde viajarían por el río Sangre Verde hasta Baith, y luego por tierra hasta Soto Infierno, el castillo de los Uller. Allí Aryan pretende coronar a Myrcella y alzar sus estandartes en rebelión abierta. Sin embargo, mientras esperan en Piedra Fresca, Estrella Oscura cuestiona abiertamente la viabilidad de sus planes y sugiere con inquietante frialdad que comenzar una guerra sería mucho más fácil matando a Myrcella, no coronándola. Cuando el grupo de Aryan finalmente llega al río Sangre Verde, son recibidos por el mismísimo Areo J, capitán de la guardia del príncipe Doran, junto a una docena de soldados que emergen de una barcaza apuntándolos con ballestas. Aunque Aryan y su grupo se dispone a rendirse, Aerys Oakheart carga contra los guardias en un acto desesperado y muere decapitado por la larga hacha de Areo. Pero de lejos, lo peor es que, aprovechando toda la distracción, Gerald Dane hiere gravemente a Myrcella en la cara, cortándole la oreja, y logra huir. Mientras Aryan, abrumada por la desesperación y la culpa, es arrestada, Areo le revela fríamente que alguien la traicionó. Luego de esto, Aryan es encerrada en la Torre de la Lanza bajo la custodia de Ricazo, el senescal del príncipe Doran, y Ser Manfrey Martell. Su celda, aunque es cómoda y equipada con libros de historia, mapas y un tablero de Citrang, se convierte en una jaula dorada. Entre sus pensamientos deduce que el traidor debe haber sido uno de sus aliados. Y aislada del mundo exterior y atendida por sirvientes mudos, Aryan intenta enviar un mensaje secreto a través de su doncella Cedra, pero los hombres de su padre interceptan la misiva. Tras semanas de confinamiento, Aryan es finalmente llevada ante su padre. Doran le deja saber que la verdadera razón por la que la hizo llamar no es tanto su deseo de verla, sino porque Ser Baelon Swan de la Guardia Real se dirige a Lanza del Sol y necesita su ayuda para que Myrcella mienta sobre lo que ocurrió. En la conversación sale todo el resentimiento de Aryan, quien finalmente confiesa haber leído la carta destinada a Quentyn, lo que lleva a Doran a desvelarnos a todos su verdadero plan. Resulta que mientras parecía tan manso como un gatito, Doran Martell ha estado planeando la caída de los Lannister desde que le informaron de la muerte de Elia. Todo, incluyendo su aparente inacción y los pretendientes mediocres que le asignó Aryan, eran parte de su plan.
Arianne estuvo prometida en secreto durante años con Viserys Targaryen, un enlace que fue acordado entre Oberyn Martell y Ser Willem Darry, el caballero que cuidó de Viserys y de Daenerys hasta su muerte, pero del cual Viserys tampoco tuvo nunca conocimiento. Doran jamás lo ayudó por miedo a ser descubierto y Viserys murió sin saber de este compromiso. Con el primer plan arruinado, Doran tuvo que cambiar los planes y envió a su hijo Quentyn al otro lado del mar angosto para encontrar a Daenerys Targaryen, casarse con ella y llevarla a Dorne. Eso es lo que verdaderamente hace su hermano en secreto. Pero al igual que el plan anterior, este sale terriblemente mal. Quentyn Martell no es exactamente el arquetipo de héroe aventurero, no está hecho para la aventura que su padre coloca sobre sus hombros. En Danza de Dragones descubrimos que la aventura de Quentyn no fue nada sencilla. Comenzó la travesía acompañado de Cletus Ironwood, su mejor amigo, Ser Jerrys Drinkwater, Ser Willem Wells, Ser Archibald Ironwood y el maestre Kedry. Pero su barco es atacado por piratas y Cletus, Willem y el maestre Kedry mueren. Cuando finalmente llegan a Volantis, se les hace imposible conseguir un barco hacia Meereen, ya que estaba siendo víctima de un bloqueo, por lo que se ven forzados a unirse a una compañía mercenaria que se dirige hacia Astapor. Toman parte del asedio de Astapor y finalmente logran llegar a Meereen como reclutas de los Cuervos de la Tormenta. Finalmente, ante Daenerys, Quentyn y sus compañeros revelan sus verdaderas identidades. Le cuentan sobre el pacto entre Willem Darry y Oberyn Martell, y Quentyn se ofrece como su esposo a cambio del apoyo de Dorne. Pero Daenerys ya está prometida en matrimonio con Hizdahr Sol Orak, en una alianza con la que espera que vuelva la paz en Meereen, y volver a Poniente no está entre sus planes inmediatos, y aunque es cortés con Quentyn y su grupo, los urge a volver a casa. Pero, y aquí este es un comentario mío, si bien es cierto que Daenerys iba a casarse al día siguiente, un gran motivo del rechazo es que aún piensa mucho como una niña, no una verdadera gobernante. Esto se evidencia en su enamoramiento hacia Daario, al que le acepta faltas de respeto y libertades impropias de su rango como un simple mercenario, y por el que piensa que podría dejar su corona si éste se lo pidiera, a pesar de saber que él no la ama a ella sino a su poder, y más preocupantemente, que es un asesino despiadado, no es una buena persona. Aún así, Dany desea que interrumpa su boda y se la lleve lejos, pero no ve que tiene frente a ella a un príncipe de Dorne, con mucho más poder e influencia del que un mercenario jamás tendría. Y esto es porque aunque la imagen de Dany sea endiosada por muchos como perfecta, tan solo es un adolescente y se deja llevar mucho por sus sentimientos. La boda con Hizdahr no es incancelable, pero si bien Barristan Selmy le pide que lo piense, a Daenerys sencillamente no le gustó Quentyn físicamente. Es un joven inteligente, bondadoso y obediente que intenta cumplir su misión para traer venganza a su familia y a su pueblo, pero Quentyn es bajo, poco agraciado y aunque le digan rana, no está nada encantado. La verdad es que carece de encantos para tentar a Daenerys a concederle su mano. Y esto queda claro cuando ella se lamenta porque el príncipe no fuese Jerrys, quien es mucho más guapo que Quentyn. Daenerys está dispuesta a dejar su trono por un mercenario, pero no está dispuesta a conquistarlo por un príncipe de Dorne, que a legua se ve como una persona mucho más decente y humana que su amante. En fin, Daenerys se casa con Hizdahr y casi inmediatamente es secuestrada por Drogon, quien se la lleva a un destino desconocido. Esto deja a Quentyn y a su grupo sintiéndose como unos idiotas. Habían cruzado medio mundo, perdido a sus compañeros y enfrentado 1000 peligros para encontrarse con Daenerys, y todo había sido para nada. Quentyn no puede aceptar la idea de fallarle a su padre y a Dorne, por lo que trama un plan. Espera que la sangre de dragón que tiene en sus venas lo ayude a domar a uno de los dragones de Daenerys para salir a buscarla, encantarla con este gesto tan valeroso y llevarla a Dorne para conseguir su venganza. Es un plan demente, pero Quentyn quiere ser tan valiente y heroico como los caballeros en las canciones. Solo que esta no es una canción. Lamentablemente el plan de Quentyn sale de nuevo extremadamente mal. Y en uno de los capítulos más tristes de los libros, es quemado vivo por Rhaegal cuando intentaba domar a Viserion. Quentyn agoniza por días hasta que finalmente muere por sus quemaduras. De regreso en Poniente, Doran Martell no tiene la menor idea de lo que le ha sucedido a su hijo y espera por él, pero mientras tanto ha dejado de lado su inactividad y decide tomar acción. Balon Swan ha llegado finalmente a Lanza del Sol y ha llevado consigo el cráneo de la montaña, así como una carta de Cersei para el príncipe Doran, en la que le solicita enviar a Myrcella de vuelta a Desembarco del Rey para una corta visita al rey Tommen, que la extraña mucho. Recordemos que a estas alturas nadie sabe aún lo que le ha sucedido a Myrcella. Cuando Arianne se lamenta por verla partir, ya que Trystane le había cogido mucho cariño, Balon Swan le extiende la invitación a Trystane, aludiendo a que sería bueno que conociera a Tommen y se hicieran amigos. Una opinión que aparentemente comparte Doran, si bien la idea también es que él mismo viaje junto a ellos para que tome su lugar en el consejo del rey. Doran se excusa aludiendo a su salud, pero la verdad es muy diferente.
Cuando se quedan solos, el Arya tiene una discusión con las serpientes de arena porque, a diferencia de Game of Thrones, en donde es una mujer sanguinaria que solo busca venganza por Oberyn hasta el punto de asesinar a su amado hermano mayor, en los libros el Arya es la mayor defensora de la paz. Es muy importante que les destaque lo diferente que son. Donde en Game of Thrones el Arya es la cabecilla de la rebelión contra Doran Martell y lo asesina despiadadamente con sus propias manos, la original le es fiel como nadie. Y sabe muy bien que la venganza y matanza de inocentes, como Myrcella y Tommen, no le devolverán a su amado compañero. Con ninguna cantidad de muertes podrá dejar de sentirse sola y encontrar consuelo. Discute que Oberyn murió a manos de la montaña y que allí tiene su calavera. Tywin Lannister, Robert Baratheon, Amory Lorch, Gregor Clegane, todos los culpables por la muerte de Elia y sus hijos estaban muertos. ¿Qué más venganza necesitan? El Arya parece ser la verdadera voz de la razón al comentar que esta red de venganza parece no tener fin. Oberyn venga a Elia, luego las serpientes de arena lo vengan a él, en una danza macabra sin fin. Pero una vez se marcha, los planes siguen su curso. Doran explica a las serpientes de arena que Oberyn y él trabajaban más cerca de lo que creen, y que si Oberyn era la serpiente, Doran era la hierba que la escondía antes de atacar. Con su muerte sin duda muchos de sus planes se habrán truncado, por lo que exige a sus sobrinas que le juren lealtad o que se retiren. Estas finalmente acceden y juran obediencia, por lo que Doran continúa. Les explica que aún tienen amigos en la corte, y que estos les advirtieron que el plan de Cersei invitando a Trystane es para asesinarlo, y que Doran esté presente para que pueda ver por sí mismo que no fueron hombres de la reina, sino forajidos. Las mujeres se quedan horrorizadas de que Cersei piense matar a un niño inocente. De nuevo, son muy diferentes a como las representó Game of Thrones, y piden a Doran que les dé misiones para ayudar. Obara es enviada a partir en busca de Estrella Oscura junto con Baelon Swan. Doran explica que Myrcella le rogará que busque a quien intentó matarla y que Swan no podrá negarse. Nymeria es enviada para acompañar a Myrcella de vuelta a casa y ocupar el puesto que le corresponde a Doran en el Consejo Real. Y Taín es enviada también a Desembarco del Rey, pero como septa, y con la misión de acercarse al Septón Supremo, aprovechando que este no es otra marioneta de los Lannister. Por su parte, Doran y Arianne esperan noticias de Quentyn, y también esperan que los rumores de la Compañía Dorada y Elefantes se refieran a él volviendo con Daenerys. Como sabemos, esto no es así. Quien llega a las costas de Desembarco del Rey es el supuesto Aegon Targaryen, y gracias a los 2 capítulos que tenemos de Arianne en Vientos de Invierno, sabemos que Jon Connington escribió a Doran haciéndole saber que su sobrino estaba con vida y esperaba su apoyo para tomar el trono de hierro. Doran desea creer que este muchacho pueda realmente ser su sobrino, y que una parte de Elia pudiera seguir con vida, pero con mucha razón elige la cautela, por lo que envía a Arianne a una misión secreta para encontrarse con él y reportarle lo que descubra. Lo último que sabemos de la trama de Dorne es que Arianne está en camino de conocer finalmente al supuesto Aegon. Con todas las piezas dispuestas, el futuro de Dorne es muy difícil de dilucidar, pero hay teorías que veo muy plausibles. Si ya vieron mi video sobre los personajes más inteligentes de Game of Thrones, sabrán que veo a Doran en una buena posición de inteligencia, pero su cautela lo condena a la espera perenne. Hay varios momentos en los capítulos de Dorne en los que Doran ve a niños jugar por la ventana y caen naranjas podridas de los árboles. No creo que esto sea casual, sino una metáfora. Doran espera tanto tiempo a encontrar el momento correcto que sus planes maduran demasiado, hasta pudrirse. El plan de enviar a Oberyn a la corte para que pueda espiar y conseguir amigos sale terriblemente mal. El compromiso secreto con Viserys también. El plan de casar a su hijo con Daenerys sale incluso peor. Y todo parece indicar que el destino de Arianne no está ni mucho menos más garantizado. Porque si bien Arianne cambió su actitud hacia su padre y ahora parece ser leal y obediente a sus órdenes, sigue siendo ambiciosa y en sus 2 últimos capítulos preocupa ver que medita varias veces en ver a Quentyn como rey al lado de Daenerys. ¿Cómo puede Daenerys casarse con alguien tan aburrido como su hermano? Casi parece que pensara que su hermano es demasiado poca cosa. Por más que ella quiera creerlo o no, por dentro no quiere ver a su hermano mejor que ella, más poderoso que ella, con más autoridad de la que puede tener ella. Como comenté en mi video de Jonsa, que si no lo han visto los invito a echarle un vistazo, para Sansa existe la teoría de unirse a un Targaryen, y si bien muchos piensan que este será Aegon, yo veo a Aegon conociendo y cayendo ante los encantos de Arianne antes siquiera de conocer a Sansa. Según algunos fans, esta rivalidad entre hermanos puede llevar a Arianne a desobedecer una vez más a su padre y ponerse a inventar, como diríamos aquí en Venezuela, y casarse con Aegon para asegurar su lugar como reina. El único problema es que Daenerys llegará algún día, y lo más probable es que no se alegre de ver al supuesto hijo de Rhaegar en su trono. En el primer capítulo de Arianne en Vientos de Invierno, Theora Toland comparte que tuvo un sueño en el que los dragones bailaban, y allí donde bailaban, la gente moría.
Si Arianne se deja llevar por su osadía y se une a Aegon en matrimonio, podría encontrarse en medio de una guerra entre los dragones, poniéndose en peligro no solo a ella, sino a toda su familia, escenario en el cual al menos a ella no la veo llegar sino a un terrible final. Por otro lado, Arianne justamente tiene sus reservas y sospechas acerca de cómo será Daenerys. Conoce la historia detrás de la horrible muerte de Viserys y con razón se pregunta por qué Daenerys permitió que eso pasase. Cuando la noticia llegue a Dorne y se sepa que Quentyn murió asesinado por sus dragones, sería muy sencillo malinterpretar y creer que esto no haya sido más que otra indolencia o crueldad más de la desconocida hija del Rey Loco, quien dejó morir a su propio hermano. Si vieron mi video sobre qué personaje se arrepiente George R.R. Martin de haber matado, sabrán que comento justamente que la muerte de Quentyn Martell podría traerles muchos problemas a Daenerys con Dorne. Si la información de la muerte de Quentyn llega distorsionada, sin duda Dorne no lo va a perdonar. Y como comenté en aquel video, no hay tierra más experta en 1. Resistir asedios Targaryen y 2. Asesinar dragones 10 veces de mayor tamaño que los de Dany. O sea, Meraxes. Recuerden al Vhagar que hemos visto en House of the Dragon, y recordemos que según Tyrion, el cráneo de Meraxes era aún más grande. Dato curioso, haciendo este video descubrí que los libros escriben el nombre de Vhagar de diferentes formas. En Juego de Tronos fue con 2 H's y ahí en adelante con una. No tiene nada que ver con el video, pero me llamó la atención. Pero aún con todo esto, Dorne tendrá que pagar con algunas muertes el enfrentarse a Daenerys, quien tendrá sin duda un gran ejército capaz de complicar y mucho la resistencia de los Martell, incluso llegando a condenar a quienes estén en Lanza del Sol, es decir, Doran y Trystane. Por otro lado, como algunos sabrán, si bien Gregor Clegane como tal ha muerto, por medio de algún tipo de magia negra, Qyburn, el nuevo maestre preferido de Cersei, fue capaz de dar vida a su cuerpo, y lo hacen parte de la Guardia Real, para que pueda defender a Cersei en su próximo juicio por combate. ¿Cómo creen que reaccionará Nymeria cuando vea que el asesino de su padre no solo está vivo, sino que ha sido recompensado con un puesto en la Guardia Real? Justamente la serpiente de arena que pedía la muerte de Tommen por la de Oberyn estará en perfecta posición para cumplir otra de las profecías de Maggie la Rana. Y si no entiendes de lo que estoy hablando con la profecía de Maggie la Rana, por favor dirígete a mi video sobre cuál será el final de Cersei. Y dar muerte a otro hijo de Cersei, incluso a 2. ¿Y cómo creen que reaccionará Cersei ante la muerte de uno o 2 de sus hijos? Muy probablemente este sea el momento en el que se cumplan las similitudes que hay entre ella y Aerys el Loco con respecto a su fascinación por el fuego valirio. Y no sé si Tyene y Nymeria logren escapar de su ira. Dorne y la Casa Martell fueron terriblemente representados en Juego de Tronos por creadores, escritores y guionistas sin cariño por la fuente original, pero que sospecho que en el fondo realmente no quisieron lidiar con una compleja trama que muy probablemente terminaría en poco más que una tragedia más. Porque por más que los Martell tramen con cuidado y ejecuten sus planes, por más que esperen el momento perfecto, este nunca llega y las naranjas ya se pudrieron. Irónicamente es el Arya quien posiblemente haya dado en el blanco. El ciclo de muerte y venganza de los Martell jamás podrá terminar. Nunca podrán saldar una deuda que no para de crecer, cada vez con más calaveras que recolectar con cada nueva muerte que sufren. Oberyn, Quentyn y quien sigue. ¿A quién le toca morir para sumar otra deuda de sangre que tendrá que ser saldada? La Casa Martell sufrió una horrible pérdida con la que han cargado años en silencio, pero con su incesante búsqueda de venganza, fuego y sangre, probablemente tengan la desgracia de obtener justamente lo que pidieron: fuego y sangre. Muchas gracias por acompañarme en mi video como siempre, les agradezco que se hayan quedado hasta el final y si les gustó por favor les pido que le den un like y lo compartan. Hasta luego. Ay, Dios mío, hasta el fin, Dios mío.